Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema que arrancamos ayer, aceptar las cualidades propias. Y ya el día de ayer nos hacían llegar algunas participaciones a propósito de su propia experiencia, ¿no? En esto, de pronto se siente como alguna especie de obligación en rechazar alguna de las cualidades, sobre todo que las otras personas señalan, porque, bueno, ya vimos que por una parte esta, esta declaración también encubre algún tipo de demanda, ¿no? Y decíamos, bueno, pues esto suele caer bastante como una expectativa difícil de cumplir a veces en determinados casos. Otra situación también importante de poder entender a propósito de esto es el entendido que tenemos en general socialmente. Yo pienso que francamente en cualquier cultura, en mayor o menor medida, pero se tiene este entendido de que aquello que esté asociado al placer, al goce, es algo penado, ¿no? Por lo general, si viésemos a alguien diciendo, hablando mal de sí mismo, no sé, haciendo estos chistes que saben hacer algunas personas sobre su aspecto o sobre su inteligencia, como demeritándola, ¿no? Devaluándose, autodevaluándose. Ese tipo de cosas, hasta muchas personas llegan a pensar, ay, es que es una persona muy relajada, ¿no? Es que es una persona como muy agradable o qué sé yo. Pero si viésemos a una persona hacer lo contrario, como regodearse de sus cualidades, hacer algún comentario, hacer algún chiste como tratando de subrayar sus cualidades, eso se ve de una manera distinta, se señala de una manera distinta por la sociedad. Y esto en muchas ocasiones lo hemos comentado, sobre todo a propósito de cuando hablamos sobre la educación y de cómo nos va cambiando, bueno, no cómo nos va cambiando, cómo nos va creando la cultura. La cultura, claro, nos exige una buena medida de renuncia y de represión, como para conservar el orden, ¿no? El orden social. Y en esta represión que nos genera un monto de frustración y de sufrimiento, de pronto se llega a entender que la ecuación va así, ¿no? Si sufres, entonces eres culto; si sufres, entonces eres bueno; entre más sufras, mejor persona eres; y todo lo opuesto, si gozas, si disfrutas algo, si, entonces eres malo, ¿no? Se va reduciendo lamentablemente de esta manera a veces la ecuación, y vamos haciendo esta, como este vicio, ¿no? Acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos vamos formando a nosotros mismos. En ese sentido también puede llegar a ser difícil poder admitir alguna cualidad, porque se asume que se está cayendo en algo petulante, en algo que simplemente no deberíamos de estar haciendo, o bien por temor a simple y sencillamente caer mal a las personas de alrededor. Por lo pronto vamos a ir a un pequeño corte. Recuerda, no te olvides nuestro celular. A ver, José Luis, nuestro celular. Nuestro WhatsApp es el 333-822-3208. Vamos, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de aceptar las cualidades propias. Y ya en el corte pasado íbamos hablando acerca de este otro posible obstáculo, ¿no? Para poder aceptar. En general tenemos esta idea en la formación, en mayor o menor medida, de que las cosas que nos producen un bien nos convierten en malas personas, y las cosas que nos hacen daño, que nos sangran, que nos cuestan muchísimo, entonces nos dan un mayor valor como individuos, ¿no?
por una parte. Por otra parte, hay algo interesante. El día de ayer comentábamos que nosotros vamos conformando nuestra identidad, aunque no nos demos cuenta de ello, en función a las otras personas. Y también vamos evaluándonos en función a las otras personas. No de una manera tan directa, tan lineal, como lo podríamos llegar a pensar, ¿no? No únicamente en el sentido de decir, bueno, si mi compañero de trabajo tiene tantos logros y yo tengo tantos logros, o si gana tanto y yo gano tanto, entonces gano menos o gano más. No nada más en ese sentido, que sería como muy lineal, ¿no? Muy simple. Sino en el sentido de cómo nos ven los otros. Tú el día de ayer ibas mencionando, José Luis, alguien te tiene que reconocer antes para que tú puedas reconocerte a ti mismo. Esto es una cosa, pues, verdaderamente complicada, ¿no? De pensar. Pero en esta comparativa hay una cuestión que existe y que va a propósito de la envidia. Ya ayer alguien nos hacía llegar una participación en donde, bueno, pues aludía un poco a la cuestión de la envidia, ¿no? Al menos a mí así me parecía un dicho, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica en la cuestión de las envidias? No nada más desde la persona que puede llegar a envidiar algo, que fue lo que hablamos el día de ayer, sino desde la perspectiva de la persona que tiene algo valioso. En muchas ocasiones, esta perspectiva de tener algo valioso va generando, aliado a lo que estaba hablando hace un momento, una de que tener cosas buenas nos hace malos, va generando una suerte de culpa en muchas personas. Una suerte de culpa y una suerte de persecución también. ¿Persecución en qué sentido? En el sentido de ya sea recibir un castigo en general, como por la vida, por algo, por alguien, por alguna entidad, porque bueno, pues ya se está disfrutando mucho, o ya sea por las personas de alrededor, ¿no? Si se dan cuenta que estás en una situación tan cómoda, entonces probablemente las personas de alrededor van a odiarte por eso. En realidad no es que lo pensemos de una forma tan concreta, así conscientemente, ¿no? Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, quizás si lo pones en la cuestión del dinero, pues a lo mejor sí te puedes imaginar que te podrían asaltar, ¿no? O que te podrían hacer algo en ese sentido. Pero no va únicamente en el sentido de las cosas concretas que pueden de hecho quitarte, sino en cualquier cualidad, ¿no? Esta sensación de persecución, de odio de las demás personas, de miradas de envidia y de miradas destructivas hacia la propia persona, no es nada rara, ¿no? Entonces muchas personas se sienten como en la necesidad de ocultarse, de atrincherarse, para que estas cualidades o estos beneficios que pueden sentir que poseen en contraste con el resto de las personas no sean un motivo para que el resto les odie, el resto les haga menos o intente hacerles daño, que tampoco sería algo raro, ¿no? Porque francamente, digo, por eso decía, aliado con lo que hemos estado, con los puntos que hemos estado tocando en días anteriores, en verdad pues llegase a una realidad, ¿no? Estábamos hablando de la envidia, estábamos hablando de cómo muchas personas se dedican a intentar destruir lo bueno que tienen las otras personas con tal de no molestarse en construir algo bueno para sí mismos y bueno, contentarse con eso, ¿no? Pero sí es como para observar y como para analizar por qué algunas personas reaccionan de esta manera y otras no, ¿no? Otras personas pueden tolerar mejor el odio de quienes les rodea, otras personas pueden tolerar mejor la envidia de quienes los rodea, ¿no? Sin que esto les signifique un peligro
real, un peligro por el cual tendrían que preocuparse. Y fíjate, Gaby, ya nos están mandando participaciones. Les recuerdo que tenemos las líneas en cabina, el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y también tenemos el WhatsApp, que es el 333 822 3208. Nos está diciendo Evangelina. Cuando una persona identifica la emoción envidia, ¿cómo poderlo manejar en uno mismo? Aquí se me hace difícil entender. Claudia. Lo que nos pregunta Evangelina es cuando alguien le tiene envidia a ella o cuando ella siente envidia. Ah, muy bien. Cuando ella identifica la emoción en sí misma. Ok, muy bien. Ahí es interesante la pregunta que nos estás haciendo, Evangelina, porque de repente nos quedamos con esta idea de que hay sensaciones que son negativas y que no deberíamos de sentir, ¿no? Cuando hablamos de celos, cuando hablamos de envidia, cuando hablamos de odio, y es cómo lo pudiéramos manejar como para quitarlo de nosotros. Ahí hay una cosa muy, muy interesante. No podríamos encontrar una forma, más bien no vamos a encontrar una forma de que se nos quite. Eso es algo bastante importante de entender. Tendríamos que aprender a vivir con ciertas cosas dentro de nosotros, con ciertas emociones como es esta de la envidia. Hay que identificar primero bien a qué nos referimos con envidia. Envidia no quiere decir solamente que se me antoje lo del otro, porque eso es algo todavía que podríamos entender aún más normal que la envidia, ¿no? Igual y alguien se acaba de comprar un carro nuevo y decimos, ¡ay, qué mala onda! ¿Y por qué yo no me compro un carro nuevo, no? ¿Qué coraje me da que las demás personas disfruten de ciertas cosas y que yo me tenga que privar, ¿no? Tal vez nosotros ahorita no estemos en una posición económica para hacer ese tipo de gastos, o que alguien se fue de vacaciones y decimos, ¡uy, es que qué coraje, qué envidia, porque yo no me puedo ir de viaje también a esos lugares! Esto todavía lo podríamos entender como parte de nuestro deseo frustrado, que sí se identifica como envidia normalmente, pero que no es todo el espectro de lo envidiosos que podríamos llegar a ser. La envidia tiene que ver ya más con esa sensación y sumado un intento de destruir lo que el otro tiene. Por ejemplo, llegamos al estacionamiento de nuestra empresa, tal vez donde trabajamos, y vemos que en el estacionamiento de nuestro compañero hay un carro nuevo. Y decimos, ¡uy, qué coraje! ¿Cómo se compró un carro nuevo? Sacamos nuestras llaves y se lo rayamos. Eso ya es una cosa destructiva. A ella es una situación bastante destructiva. De la otra forma, nos vamos a encontrar con que sí, justamente vamos sufriendo este tipo de situaciones, ¿no? Vamos sufriendo el ver esta ¿cómo lo podríamos sentir? Como una injusticia, ¿no? Es que ¿por qué a mí no me tocan esas cosas? ¿Por qué yo no tengo salud? ¿Por qué yo no tengo esas cosas lindas que tienen los demás? Pero ahí más bien tendríamos que pensar que en lugar de decir, bueno, es que yo también tengo tantas cosas lindas, es que yo no debería tener envidia, esto está mal, esto es pecado, soy una persona terrible por pensar este tipo de cosas, tendríamos que investigar primero qué es lo que está pasando en nosotros, si realmente hay una carencia, porque es muy posible que esto parta justamente de esa injusticia en la que sentimos que estamos parados, ¿no? De decir, bueno, es que, ¿cómo es posible? Pensémoslo más bien como con los hermanos, ¿no? Es que como mi hermano, si somos de la misma casa y estamos en la misma situación, mi hermano o mi hermana ahorita está disfrutando de tal cosa y a mí me da mucha envidia y me dan hasta ganas de llorar o me siento frustrado por esto. Es muy posible que solamente alcancemos a registrar como esta pataleta infantil de decir, ¿por qué a mí no me tocó? Pero tal vez, si hacemos una pausita y nos damos cuenta de que ese hermano o esa hermana realmente le ha batallado por todas estas cosas, que se ha visto en dificultades o que ha puesto de sí para obtener todas estas cosas tales de las cuales nosotros no disfrutamos, o que tal vez en la situación en la que nosotros estamos simplemente no nos ha sido posible obtener esas cosas, es muy posible que pudiéramos reducir un poco el nivel de la pataleta que nos está dando. ¿Por qué? Porque eso nos va aterrizando en la realidad. Porque si no, una vez más, solamente estamos haciendo este berrinche, que ya no tendría que ver con destruir, sino con hacer esta rabieta y sentir que se nos está haciendo una injusticia a nosotros, porque simplemente nosotros no tenemos todo lo bonito que querríamos. Sí alcanza a escuchar cómo pues esto no tiene mayor sentido. Vamos a seguir hablando de esto, regresando al bloque comercial, así que no se desconecten, un momentito, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de aceptar las cualidades propias
Y bueno, hemos estado hablando de un montón de cosas que pueden obstaculizar esta posibilidad, ¿no? Desde la envidia que podemos llegar a sentir hacia otros, desde el miedo a la envidia o a la iniciativa de destrucción que podría despertar en las personas alrededor y un montón de cuestiones alrededor de esto. Nos llegaba una participación en el bloque pasado a propósito de cómo lidiar uno mismo con este sentimiento de envidia. Y en general, en verdad que puede ser muy problemático para muchas personas. Yo creo que a algunas personas les genera problema en el sentido que comentabas tú, José Luis, de que se sienten como una mala persona por tener ese tipo de pensamientos, y a otras personas les generará únicamente la incomodidad de saber que a otro le está yendo bien, ¿no? Pienso que en el primer caso es uno de estos casos en los que, así como comentaba yo en días pasados, hay ciertos miedos de las personas que nos van, cuando hablamos acerca de precaución o paranoia, ¿no? Yo decía, por lo general cuando una persona tiene un cierto temor, por ejemplo, de ser algún psicópata potencial, ¿no? En potencia, por lo general cuando está albergado este miedo, el resultado es el contrario, ¿no? Porque una persona verdaderamente con una psicopatía, pues no se va a cuestionar nunca eso, no se va a sentir mal al respecto, no tiene por qué sentirse mal porque asume que tiene toda la razón. Y creo que es algo muy similar a lo que ocurre con esto, ¿no? Con esto de la envidia. Esta idea de qué tan destructivos podríamos llegar a ser porque estamos sintiendo mucha envidia hacia alguien, el simple hecho de tenerlo consciente, que bueno, pues sí nos genera una cierta culpa, ya significa un freno. ¿Por qué? No nada más porque lo sabemos y entonces no vamos a hacer nada al respecto, sino porque el hecho de que haya llegado a la conciencia significa que está integrada en nuestra personalidad la envidia de una manera distinta, ¿no? No es algo estructural, no es algo, por lo general, por ejemplo, tú no te propones, voy a poner un ejemplo muy bobo, tú no te propones respirar todas las mañanas, lo haces en automático, porque así estás diseñado para respirar, y respiras sin querer, sin darte cuenta y sin pensar en eso, ¿no? Cuando una cuestión es mucho más estructural, como la envidia, por ejemplo, por lo general aparece de esta manera, ¿no? Y aparece sin que se cuestione la persona. La única molestia que le puede llegar a generar es que las otras personas verdaderamente no se merecen lo que tienen, ¿no? Y no es justo, pero no genera un malestar en el sentido de la culpa. Y el hecho de pensarlo nos permite también tramitarlo. ¿Qué significa esto? Siempre que tenemos algo, que rescatamos algo de nuestra persona y lo podemos poner en palabras y lo podemos hacer consciente, el simple hecho de nombrarlo, el simple hecho de tomarlo en nuestro pensamiento, ya nos da un medio de alguna forma para tramitarlo, para digerirlo, para utilizarlo de alguna manera constructiva. Todos vamos a sentir envidia, eso lo comentábamos el día de ayer, todos, absolutamente todos vamos a sentir envidia, pero la forma en que esto se canalice, se transforme, va a ser muy distinta. Esto por un lado. ¿Por qué? Porque puede ir en el sentido, tú comentabas, bueno, a lo mejor te quedas pensando que esta persona ha hecho un gran esfuerzo por todo lo que tiene, que ha utilizado tal o cual medio para obtenerlo, y te puede quedar como un ejemplo a seguir en lugar de como una persona a la que envidias, ¿no? Tenemos que pensar
en que acá muchas veces hablamos acerca de la identificación, del proceso de identificación. Y el proceso de identificación, que es el con el cual nos construimos nuestra propia identidad, inicialmente, digamos que la identificación es como la forma más primitiva de amor, es la forma anterior al amor en la que nos relacionamos con alguien. Y la identificación por sí misma, el proceso de identificación por sí mismo, decía Freud, se trata como de un amor primitivo canibalístico. ¿Canibalístico en qué sentido? En que asumimos que tendríamos que integrar al otro, que tendríamos que destruir al otro para quedarnos con lo suyo, como que comerlo, ¿no? Más adelante esto va evolucionando y la envidia que se despierta en nosotros puede tener también estas distintas facetas, ¿no? Que creo que nos serviría ya sea para reflexionar y entonces usar a la persona como ejemplo y no como blanco de destrucción, o si no, para reflexionar y darnos cuenta que algo nos está pasando y que no solo está afectando esa área de nuestra vida, ¿no? Si en verdad es una envidia destructiva, pues tendríamos que trabajarlo. Y también, fíjate Gaby, ahorita pensando un poquito alrededor de la envidia, me, me hace pensar también sobre cómo hay ciertas personas que no alcanzan a ver sus propias cualidades, ¿no? sus bondades, por ponerse en una comparación como desleal con otros, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, qué bonita eres. No, es que es más bonita fulanita, ¿no? Y ahí la envidia, justamente de lo que vemos en los otros, que nosotros sentimos que no tenemos, no nos permite disfrutar lo propio. Que esto es yo creo que lo más feo de la envidia. Realmente la envidia lo vamos pensando como que es algo destructivo porque le podemos salar las cosas a las otras personas y que nos hace daño. Yo creo que lo más triste es que simplemente no podemos aceptar nada cuando somos muy envidiosos. Porque cuando realmente la envidia nos domina, no podemos tomar ni lo bueno y solamente estamos, digamos, como a la expectativa de lo que los demás tienen. No podemos ver lo propio, como le estaba diciendo en el bloque anterior, ¿no? Tal vez lo sentimos como una injusticia, pero nos quedamos con la pura injusticia y ya, no nos ponemos a pensar cómo es la situación y cómo yo podría cambiar la situación, porque qué pasa con una situación, digamos, más del común, ¿no? Nosotros vemos que una persona llega tal vez con una prenda de ropa muy bonita y decimos, oye, qué bonita está tu prenda, qué bonita está tu saco, qué bonita está tu chamarra, tu bolsa. Y nos da envidia, ¿no? Decimos, ay, qué bonita está, porque yo no me la compré. Y nos dice la otra persona, estaban en oferta en tal lugar y se me hace que todavía quedan. Ahí luego si quieres darte una vuelta. Fíjese cómo, si es por una situación de envidia, lo último que nos importa es la prenda. No podemos decir, ay, pues bueno, yo también querría una así, igual y no me la traigo aquí donde está esta persona, porque bueno, ya nos vamos a ver muy ridículos los dos como uniformados, pero por supuesto que la quiero, por supuesto que puedo aprovechar eso. Si solamente es una situación de envidia, nos es suficiente pensar que la otra persona ya lo tuvo. Y decimos, no, es que yo quisiera tenerla, pero quisiera que tú no la tuvieras, ¿no? A final de cuentas eso es lo que me haría sentir bien, no yo tener algo. Y fíjese cómo nos estamos privando justamente del gusto de poseer otra cosa, o de darnos un ratito de placer y de esparcimiento, tal vez hasta salir a conseguir esta otra cosa que nos pareció tan agradable. Y esto mismo sucede cuando estamos pensando sobre nuestras propias cualidades, ¿no? Porque, oye, mira qué inteligente eres. No, la verdad es que no soy tan inteligente. Fulanito sí es muy inteligente. Él sí, bueno, no se le traba nada y le pasa. Y la otra persona se nos queda viendo así como, bueno, ¿no? A la otra persona, pues, ¿qué le importaba a fulanito? La otra persona lo que nos estaba diciendo era que nosotros le parecíamos muy inteligentes, que era un piropo para nosotros, era un reconocimiento de nuestro esfuerzo. Pero nosotros ya no pudimos aceptar ese reconocimiento. ¿Por qué? Por la envidia que nos genera el otro. No por una supuesta humildad, no por decir, bueno, es que fulano es más bueno, o hay personas que son más buenas, sino justamente por la envidia que nos genera lo que tienen los otros, que no nos permite ver lo propio. Podemos decir, bueno, es que, no sé, yo soy una persona que tiene un buen gusto para vestirse. No, pero bueno, es que hay personas que tienen mucho mejor gusto para vestirse. Bueno, ¿y a quién le importa, no? A final de cuentas es propio. Estamos intentando reconocer algo nuestro. Pero si nos acabamos comparando siempre con los otros, nos vamos a sentir un gusano. Nos vamos a acabar sintiendo un gusano y esto
una vez más, sería una manifestación de la envidia que vamos reflejando en nuestro comportamiento. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema acerca del aceptar las cualidades propias. El día de mañana estaremos hablando de otro tema interesante, ¿no? Cómo afecta la pobreza a la personalidad, cómo puede afectarla, ¿no? Es una ley irrefutable, pero bueno, hay ciertas vertientes, ¿no?, que se van facilitando más en determinadas circunstancias, y de eso vamos a hablar el día de mañana. Para cerrar el tema que hemos estado tratando ayer y hoy, creo que sería muy importante poder subrayar el hecho de que compartir, digamos, la dinámica social de la vida de los seres humanos se basa en compartir, al final de cuentas, se basa en estas constantes transacciones que estamos haciendo. El día de ayer yo comentaba, no nos gusta pensarlo de esa forma tan poco romántica, pero constantemente lo que vamos haciendo es una transacción, ¿no? Ya sea de confianza, de respeto, en forma de consideración a la otra persona, de atención a la otra persona. Definitivamente una persona que es considerada contigo te va a despertar más que una persona que definitivamente no lo es, ¿no? Y además que es todo lo contrario. Entonces constantemente nos vamos moviendo a través de este intercambio con los demás. Y es muy importante saber que nosotros, al poder reconocer también las cosas agradables que tenemos, las habilidades, las cualidades, cualquiera de estas cosas, también esto nos da pie a poder compartirlo con otros. También esto nos da pie, no es una cuestión meramente narcisista, porque esta es otra cosa a propósito del pensamiento romántico, ¿no? Que una persona buena tendría que carecer por completo, pues, autoestima, ¿no? Prácticamente tendría que entregarse por completo a los demás. Y no, verdaderamente todos los intercambios afectivos que hacemos con las otras personas, todos, absolutamente todos, nacen de nuestro narcisismo. Y no es algo malo, en verdad no es algo ni siquiera dañino para la personalidad, es algo normal. Queremos, por ejemplo, preservar el bienestar de una persona porque nosotros amamos a esa persona y a nosotros nos dolería que a esa persona le pasara algo malo, ¿no? Es, a final de cuentas, nuestro narcisismo. Lo que se convierte, sí, en un narcisismo destructivo es aquel narcisismo que nos deja ensimismados, es aquel narcisismo que nos guarda en nosotros mismos, que bien puede aparecer de una forma muy clara como aquellas personas que se están autoelogiando constantemente y que no pueden ver más allá de su nariz porque solamente se están viendo a sí mismos. Pero esa no es la única presentación, ¿no? También están aquellas personas que constantemente solo se están evaluando, solo se están devaluando. No pueden dejar de pensar en que si hacen algún comentario, si hacen alguna pregunta, entonces todos van a voltear y van a pensar que qué pregunta tan torpe y qué comentario tan inadecuado y a final de cuentas no nos percatamos, pero este tipo de pensamiento tan negativo acerca de uno mismo implica, esconde, de hecho, un narcisismo gigantesco de las personas.
Pensamos que es al contrario, pensamos que las personas narcisistas son esas que se autologian, pero una persona que está constantemente devaluándose, una persona que no puede admitir algo bueno de sí misma, también es una persona increíblemente narcisista. Y es como si su ideal, si su instancia psíquica que va marcándole el ideal de lo que debería ser, le indicase constantemente, es que tú tienes que ser un dios, ¿no? No puedes conformarte con ser un simple mortal que se equivoca y que se traba al hablar o que no puede responder de pronto a alguna pregunta. Yo tengo que ser un dios, ¿no? Entonces, si la gente se da cuenta de que no lo soy, voy a quedar en ridículo. Perdón, todos Como todos los nosotros demás, los ¿no? mortales, exactamente, todos nosotros los mortales sufrimos de eso, todos nos equivocamos, todos tenemos cosas que no podemos responder, todos. ¿Por qué tú tendrías que ser distinto? Bueno, porque el narcisismo es avasallador verdaderamente. Y ese narcisismo que nos encasilla en nosotros mismos, sea para destruirnos o sea para vanagloriarnos, no nos permite compartir con las otras personas, ni tampoco nutrirnos de lo que las otras personas nos podrían compartir. Definitivamente nos va dejando encerrados, ¿no? Y esto realmente es algo bastante interesante, Gaby, que no vamos entendiendo del todo, ¿no? Como uno puede decir, no, bueno, es que eso no tiene nada de malo. Eso no es narcisismo. Eso no es narcisismo, porque intentamos ver siempre como la parte colorida de este tipo de situaciones, ¿no? Siempre imaginamos como que es lo ruidoso, lo malo. Y no, eso también eso es un narcisismo claro, llano, concreto. ¿Por qué? Porque no me puedo dar la oportunidad de fallar. ¿Por qué no te puedes dar la oportunidad de fallar? Por el concepto que tenemos de nosotros mismos, por el concepto que queremos que los demás también tengan de nosotros mismos. Y se puede ir confundiendo con una baja autoestima, con algo como que no nos sentimos bien porque nos retraemos de las personas. Pero no nos estamos retrayendo por el hecho de habernos equivocado, sino para no hacerlo, ¿no? Es como como el mejor músico, ¿no? El mejor músico del mundo hasta que lo ponen a tocar, ¿no? Sí, es que yo soy el mejor músico del mundo. A ver, sácate un instrumento. No. Solamente te lo voy a platicar, ¿no? Porque el que no hace no se equivoca nunca. Pero el que no se equivoca nunca tampoco vive, ¿no? Eso es una realidad triste alrededor justamente de esa postura. Y pensando también cómo cerrar un poquito este tema de aceptar las cualidades propias, creo que le vamos teniendo demasiado miedo con lo que íbamos empezando el tema, ¿no? A este tipo de actitudes como que tienen que ver con, ¿cómo lo podríamos decir? Como con hacer desplante de cierto placer, ¿no? Como que nos da miedo en algún momento ir a perder todo lo que teníamos, de que alguien nos diga, oye, qué bien te ves el día de hoy, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por eso, por elogiarme, o muchas gracias por notarlo. Pensamos que en ese momento es como si todo fuera a echarse de cabeza. No, es que cómo, uno tendría que ser. Y realmente no tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de malo echarse porras uno mismo, ¿sí ve? Darse cuenta de que igual hicimos un buen trabajo. También hay que tener mucho cuidado con qué tanto lo hacemos, porque ahí es muy fácil que se nos vaya la mano. Pero tampoco tiene nada de malo realmente poder apreciar lo que nosotros hacemos, saber que somos buenos en las cosas que hacemos. Y también hay que darnos cuenta de algo. Cuando podemos ver con frialdad, cuando podemos ver con objetividad en lo que somos buenos, también podremos hacerlo en lo que somos malos. Cuando podemos identificar nuestras capacidades, también podemos identificar, digamos, casi inmediatamente nuestras fallas, porque decimos, mira qué bien me salió esto. Y cuando algo estamos haciendo y no nos sale bien, nos damos cuenta de que le estamos regando, ¿no? No nos podemos guardar en la impresión de decir, bueno, ahí la llevo. No, decimos, me está saliendo esto pésimo, me está saliendo súper mal. Esto realmente nos abre la posibilidad no de estarnos retrayendo, no de estarnos escondiendo en apariencias, sino de poder trabajar y pulirnos a nosotros mismos. Que esto es de alguna manera como una actitud que también se llega a ver mala, Gabriela. Es que cuántas cosas culturalmente se acaban obstaculizando en nuestro crecimiento. Realmente que alguien dedique tiempo a pulirse como persona, cuando nosotros decimos, oye, vamos a tal lugar, y el otro nos dice, no, ¿sabes qué? Es que estoy leyendo un libro, o estoy estudiando, me metí a clases de tal. Decimos, ay, qué aguado eres. Si es viernes, ¿por qué no vamos a tomarnos unas cervezas? ¿Por qué no vamos a tal lugar? No nos cabe en la cabeza que haya personas que realmente le puedan invertir a ese tiempo.
Que haya personas que a sus 40, 50 años les den ganas de estudiar algo. Nos parece una payasada. Culturalmente nos parece una payasada porque pareciera que está mal hacer cosas por uno mismo, que es lo mínimo y lo mínimo necesario que deberíamos de tener para existir. Y realmente nos va quitando la posibilidad de ser mucho mejores personas si también, así como le invertimos a veces a nuestro jardín, a nuestra cocina, al aseo de nuestra casa, si también le podemos invertir así con el mismo gusto y con la misma carga narcisisma por nuestro propio desarrollo personal. No porque nos tengamos que pasar una hora cepillándonos, pero sí porque hay muchas partes de nosotros que si no es por nuestra acción consciente, no van a crecer nunca, no se van a poder madurar nunca. Pero bueno, el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.